Buenos días, estimados estudiantes del grado décimo. En el audio de la clase anterior que les había mandado, habíamos hablado sobre la política, el concepto de política, la política como ciencia, la política como arte y los fines de la política. Precisamente, la ciencia política, les recuerdo, estudia los sistemas políticos, la organización del Estado, incluso la manera como se organiza el Estado y las leyes que lo rigen. Entonces esto lo hacen los politólogos, los que se encargan de los estudios políticos, que buscan siempre formas nuevas para organizar de mejor forma la sociedad, para que como ciudadano haya un buen entendimiento y haya un bien común para todos. Ese es el fin de la política. El fin de la política, entonces, dice Sabater en su libro que ustedes leyeron, los que lo lograron leer, crear instituciones, organizar la sociedad y dirigir adecuadamente la organización del Estado a través de los gobiernos, para que haya justicia y equidad. Y el arte de hacer la política tiene que ver con los políticos. Ya es el ejercicio en sí que una persona, un líder, un jefe, ese en sí el jefe desarrolla para obtener votos en este caso y acceder al Estado. Y entonces se convierte como que en un enlace entre el Estado y la sociedad civil. La sociedad civil somos todos los ciudadanos. Los partidos políticos y los políticos son el enlace entre todos nosotros y el Estado para buscar leyes, hacer leyes o buscar el beneficio común, proyectos de desarrollo que beneficien a la sociedad. Eso hacen los políticos, eso es un arte, eso es un trabajo. Bueno, también en esa definición hicimos una diferencia entre política y politiquería. Entonces la política es una profesión como la del médico, la del educador, del enfermero o del agricultor. Siempre busca un bien común y busca un servicio. O sea, la política es un servicio público. Y entonces Sabater en su libro lo que nos trata de decir es, precisamente para que no nos engañen, cuáles deben ser las condiciones que deben tener un ciudadano frente a un político. Entonces, creo que Daniel respondió a la primera pregunta. ¿A quién le escribe Sabater? Sabater le escribe a su hijo. Uno cuando toma un libro lo primero que tiene que mirar es el título, analizar. Dice, política para Amador. Es decir, el libro va dirigido a Amador. ¿Y quién es Amador? El hijo de Sabater, de Fernando Sabater. Y él se lo escribe a él, en primer lugar, es el primer beneficiario. Pero ¿quién es Amador? Amador hoy puede ser tú, cualquier persona que lea el libro. Básicamente se lo escribe a los jóvenes de tu edad, para que no son duchos en política, para que empiecen a entender lo que es la política. Es un libro muy bello, pero si no lo leemos, no tiene sentido. Entonces, hay dos libros, Política para Amador y Ética para Amador. La politiquería se parece, es un mal, es un cáncer, porque la politiquería, el politiquero tiene una conducta delictiva, ya que le ocasiona problemas al Estado y a la sociedad. Entonces, donde a veces decimos, bueno, es que todos somos, es que ellos son corruptos y atacamos a los corruptos, sí, pero la corrupción comienza en casa. Cuando los papás de pronto lo mandan a hacer una mandado, una diligencia, o le mienten, o no hacen las cosas bien. O cuando el profesor deja el trabajo y entonces viene un alumno, quita la hoja del trabajo del otro y coloca una otra hoja de presentación, pero el trabajo viene con los mismos errores que tiene el otro. Uno sabe cuando hay una copia. Ahí comienza la corrupción. O el que no lo hace y espera y paga y entrega un mal trabajo. Entonces, la corrupción no solamente está en la política, la corrupción comienza desde la familia, desde la escuela, desde la sociedad. Podríamos decir que está dentro de uno, sobre todo cuando la persona busca el beneficio propio y no busca el beneficio colectivo y el bienestar para sí, para su familia y para su sociedad. Entonces se va convirtiendo en una persona que hace trampa, que hace mal. Y entonces así un país va patas arriba cada día, porque no hay buenos ciudadanos.
Hablamos también de lo que era el poder, que es el poder, o sea, esa autoridad, esa capacidad que tenemos para gobernar, para mandar. Entonces, hablamos también de que ese poder es un poder soberano, o sea, tiene unas características. El poder primero es soberano porque ejerce una soberanía. ¿Sobre quién se ejerce la soberanía? Sobre un territorio. En este caso, el presidente de Colombia sobre el territorio colombiano. Su soberanía no puede pasar de ese territorio. Tanto el espacio aéreo, marítimo, terrestre de Colombia. ¿Sobre quién es la soberanía? Sobre las personas que viven en ese territorio, que habitan en el territorio. Porque ellos son los gobernados. Entonces, su poder llega hasta donde llegue el territorio, hasta un determinado territorio, y se lo permite a una determinada comunidad. Legal, en la medida en que ese gobierno esté sujeto a la ley, cumpla con los mandatos legales. La legitimidad, ¿quién le confiere la legitimidad a un gobierno? Bueno, su capacidad de gestión, sus proyectos de desarrollo que haga para la comunidad. Entre mejor beneficio tenga la comunidad, más legítimo es un gobierno. ¿Por qué? Porque la gente lo apoya más. Por ejemplo, ayer salió una encuesta, que la vieron por los noticieros, de los mejores gobernadores, alcaldes del país. Entonces, esos gobernadores que tienen respaldo, tienen legitimidad, mientras que aquellos que están haciendo las cosas mal van perdiendo la legitimidad porque van perdiendo el respaldo. Pero la legitimidad la confiere la ley, pero también la confiere la cercanía que haya con el ciudadano, el beneficio que se está otorgando a la ciudadanía. O sea, el bien común que se recibe. Bien, entonces, se habló también, dejamos un taller de los regímenes políticos, o sea, de las formas en que ese gobierno adquiere, las formas que se adquiere el gobierno. Entonces, hay muchas formas. Tenemos los gobiernos democráticos, los totalitarios, los monárquicos, los constitucionales, presidencialistas, etc. Hay varias formas. Ustedes hicieron una diferencia de cada uno. Algunos desarrollaron adecuadamente ese taller para mirar la diferencia que hay entre un gobierno y otro. Entonces, todos estos días hemos estado hablando sobre el gobierno, sobre el poder del Estado. Todavía no hemos hablado del Estado, eso lo vamos a hablar en el segundo semestre. Entonces, en lo que estamos tratando de hacer hoy es como una retroalimentación de lo que hemos hasta aquí dicho en los talleres y en las lecturas que se dejaron sobre el libro de San Pedro, que tiene que ver con el gobierno. El gobierno, comparémoslo a un caballo. El caballo sería el Estado. Y el gobierno sería el que monta el caballo, que lo dirige, que lo orienta, que le dice hacia dónde va. En la familia tenemos un gobierno. El gobierno lo ejerce el papá o la mamá. O en la escuela, el rector, el coordinador. Y esos gobiernos, por lo general, permanecen en el tiempo. En cambio, en el Estado, el gobierno es cambiante. El gobierno se puede cambiar cada 2, cada 3, cada 4 años, cada cierto tiempo. O se permite una reelección en el caso de los gobiernos modernos. Hubo una época en que los gobiernos eran para toda la vida. Hubo otra época en que el gobierno era para cierta cantidad de épocas. Pero hoy los gobiernos están reglamentados a 4 años, por lo general en la mayoría de los países del mundo. Es lo que se tiene sobre el ejercicio del poder político. Es de eso que estamos hablando, de la administración del Estado, del gobierno, de las instituciones estatales. Bien, ahora entonces, en el día de hoy, después de hacer todo este recorderis de lo que hemos trabajado, quiero apuntar a varias cosas. Primero, sobre el origen de la política, el origen del gobierno, de dónde surge eso. ¿De dónde surgió? ¿Quién se dio eso? Entonces, hay 3 corrientes que nos explican el origen, su origen, el origen del poder. Primero, la concepción idealista de la filosofía, que dice que lo primero que existe en el mundo es la idea, como Platón. Platón dice, hay 2 mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. Por ejemplo, esta gafa, este es un objeto. Primero existió la idea de cómo iba a ser una gafa y después surgió el objeto, la gafa.
Entonces, primero surgió la idea de política y después surgió la política como hecho. Entonces, se considera que el ser humano creó la idea. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que en el mundo hay un orden, hay una organización, y así como hay un orden en el mundo y alguien que rige en los destinos del mundo, en la sociedad debiera haber también un alguien que rija ese orden y le ponga organización, haya quien mande y quien obedezca. Entonces eso dio la idea de la política. Esa es la primera concepción. La segunda concepción es la concepción positivista. Es contraria a la anterior. Para el positivismo, que maneja estudia las leyes de la sociedad y de la naturaleza, busca la razón de ser de las cosas, de dónde viene, explica, considera que el objeto es primero y la idea es después. Entonces, primero debe ser el hecho. Debe surgir un hecho y a partir de ese hecho surgen las ideas. Entonces, primero es el hecho político y después es la idea política. O sea, primero es el poder, la fuerza, la necesidad. Vamos a suponer que una comunidad en un momento dado se le dio por reunirse y decidieron organizar algo y de ahí surgieron muchas ideas. Primero sucede el hecho y después suceden las ideas. Eso lo dice el positivismo. Tercero, el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico, que es la concepción marxista de la historia, dice de que el poder deviene del hombre. Es el poder del hombre por el hombre. Es decir, en unas clases sociales se toman el poder y le imponen ese poder a otras clases sociales. Esa es una concepción. Es decir, a través de una coacción, de una fuerza que se ejerce. Y hay en el Estado, entonces, en el gobierno, una lucha entre las clases que están arriba en el poder y las clases que están abajo. O sea, hay una oposición. Entonces, los de arriba mandan, los de abajo quieren quitar a los que están arriba para ellos mandar, o más o menos, o hacer un proceso de liberación cuando vean que las cosas no están bien hechas. En este caso, por ejemplo, vimos nosotros, por eso los gobiernos son cambiantes. Por ejemplo, bueno, vamos a dejar ahí y ahora continuamos con la fuente, pero lo que me interesa aquí es que ustedes tengan claro que hay tres orígenes entonces sobre el poder, que ya lo hemos explicado suficientemente, ¿verdad? El idealismo, el positivista y el materialismo dialéctico serían los orígenes. Esos orígenes también, entonces, pasamos a otro punto, nos llevan a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes del poder? Entonces, en el primer momento, entonces, si es idealista, tendríamos que el poder es de origen teocrático. O sea, en primer lugar, se consideraba que el poder venía de un ente divino, en este caso de Dios o de los dioses. Por ejemplo, en Egipto se consideraba que el faraón era dueño del poder porque él representaba a un dios y era para toda la vida, como en los reyes de Europa también, poder teocrático, teo, Dios, gracia, gobierno, el poder de Dios. En el antiguo Israel, por ejemplo, cuando David recibe el poder, lo recibe directamente de Dios. Entonces, esa es la primera cuenta del poder. ¿Quién? El origen divino. El segundo es, como dijimos anteriormente, una idea. Por ejemplo, el marxismo es una ideología. Las ideologías dicen, vamos a hacer esto. Se crean ideologías y esas ideologías los hombres las siguen y persiguen determinadas fines, como el fascismo, el marxismo, el liberalismo. Son ideas que crean determinadas personas y fundamentan un poder político. Por ejemplo, el poder político de la modernidad se gestaron en la ideología liberal y se crearon los gobiernos, los estados liberales. Otra fuente es el hecho político, determinados acontecimientos que suceden en la historia de la humanidad. Vamos a ver, por ejemplo, Simón Bolívar organizó un ejército para acabar con el gobierno español, un hecho político. Acabaron las instituciones de origen español y montaron las instituciones republicanas, que son las que han pervivido hasta nuestros tiempos. Son hechos, acontecimientos que se dan en la historia, o sea, por medio de revoluciones. En este sentido, el poder se da por la fuerza, se obtiene por la fuerza. También, es más, en los derechos humanos y en los derechos del hombre y del ciudadano está contemplado la utilidad de la fuerza cuando una comunidad siente que hay un gobierno que la está maltratando, que lo oprime, cuando el gobierno es opresor, es maltratador, que no respeta los derechos.
es legítimo levantarse en armas contra ese gobierno, que está permitido, para cambiar esa situación, ¿verdad? O puede ser de manera pacífica, como se hace hoy en día. La mayoría de los gobiernos se obtiene por la vía del voto popular, por la participación. Entonces aquí la fuente sería el hombre, que sería la cuarta fuente. Es decir, ¿cuál es la fuente del poder? El hombre, el mismo hombre o la misma mujer, la misma sociedad. El hombre por el hombre decide, pues la mujer decide y deciden quién va a gobernar. Ya sea un hombre, ya sea una mujer, como ya se gobernaba en un momento, hay una mujer gobernando. En la época del matriarcado eran las mujeres las que gobernaban. Cuando comenzó el patriarcado, empezó a gobernar el ser humano. Entonces, esas son las fuentes del poder. Tenemos allí entonces 4 fuentes del origen del poder. Bien, ¿está quedando todo claro? Cualquier cosa que no entienda me llama y me pregunta. Ahora vamos a ver los tipos y características de gobierno, o sea, la clasificación, pero en términos teóricos. Entonces, las características y el tipo de gobierno o de poder se clasifica según el hombre, el tiempo y la existencia de los hechos a través del tiempo, o sea, van cambiando. No es lo mismo la política en la comunidad primitiva, en el esclavismo, que en los tiempos actuales. Entonces, la primera clasificación la dio Bertrand Russell, un filósofo inglés. Clasificó el poder de 3 maneras: tradicional, revolucionario y desnudo. El tradicional es el gobierno general que sostiene de una organización, por ejemplo, cuando vamos a hacer una junta comunal. Tradicional, toda la tradición, una forma de ser. Revolucionario, que es por medio de la fuerza, a través de una ideología o de un líder, como el caso de Bolívar, o el caso de las guerrillas que buscan cambiar el Estado, se puede dar por ese medio. Y el gobierno desnudo es el gobierno normal y corriente, que está basado en la fuerza, en la coacción. Todo gobierno tiene una fuerza, tiene una coacción, es coercitivo, tiene unos instrumentos de mando y de ejercicio del poder. Entonces, esos son los 3 de Russell. Casi todos los teóricos que vamos a ver tienen la misma característica, lo único que le hacen es que le cambian el nombre. Duverger, el francés Duverger, clasifica el poder entonces en inmediato e institucionalizado. El inmediato es lo mismo que el tradicional en Rusia. Y el institucionalizado es todo el poder desnudo, con toda la maquinaria del Estado, sus normas, el ejercicio, las condiciones que este tiene para desarrollarse, etc. La tercera clasificación la da Bourdieu, se escribe Bourdieu. Hoy nos habla después de su desarrollo científico, habla del poder anónimo, del poder personal y del poder institucional. El poder anónimo es parecido al tradicional inmediato que se produce en los grupos. El personal es aquel que está basado en un jefe, en una persona, en un líder carismático. Y el institucional, que es el mismo poder desnudo. Hoy se habla de biopolítica, Bourdieu desarrolló la teoría de la biopolítica. Esto se lo voy a dejar de consulta. Busquen qué significa la biopolítica según Bourdieu. Max Weber, otro teórico, clasifica el poder en poder tradicional, poder carismático y legal. Como ven, el tradicional ya lo habíamos mencionado, parecido al anónimo de Bourdieu. El carismático es igual que el personal. Y el legal es el mismo que institucional o el desnudo, simplemente que le están cambiando de nombre. El legal está basado en la norma, en la ley, en la constitución. Te da unas obligaciones y unos deberes y unos derechos. Entonces la persona se especializa y hay una división de poderes para administrar el Estado. Entonces ahí cuando surgen las ramas del poder público. Eso te lo da el derecho, te lo da la legalidad. El carismático o personal simplemente da la voluntad de la persona o del gobernante, la capacidad que el líder tenga, o las decisiones que él se le ocurre, pero no obedece una norma, es diferente. Y el tradicional que sostiene con tradición.
Y la última clasificación es la clasificación marxista. Entonces el marxismo clasifica el poder en poder de la organización, primero. Segundo, poder en la organización. Y tercero, poder sobre la organización. Repito, el marxismo clasifica el poder de tres maneras distintas. Poder de la organización. El poder de la organización lo da la forma como esté organizado el gobierno. Por ejemplo, en una escuela, primero tenemos el rector, el coordinador, los directores de grupo. Hay una organización en ese equipo. Entonces, el Estado también tiene una organización, por ejemplo, puede ser el Senado, la Cámara, el presidente, los ministros. Eso cambia de acuerdo al régimen político. Entonces, de esa forma de organizar el poder deviene una fuerza que se llama el poder de la organización, el poder que el Estado tiene para ejercer una determinada idea, un determinado hecho, o para ejercer sus funciones. Lo da la misma organización, lo da la norma. ¿Cómo se va a ejercer eso? Por ejemplo, yo para ser coordinador, el poder me lo da la organización, que es las normas que están establecidas. Entonces de ahí te viene ese poder. No porque yo lo tenga ni sea mío, yo lo recibo de esa organización. El poder en la organización es a nivel interno. ¿Cómo se ejercen las funciones internamente? ¿Qué hace un coordinador? ¿Qué hace un rector? ¿Qué hace un director de grupo? ¿Qué funciones cumple? Entonces en el Estado el presidente tiene unas funciones, el Senado tiene otras funciones, los ministros tienen otras funciones, los alcaldes. Cada uno tiene una función, la policía tiene una función. Entonces, el poder en la organización es cómo cada uno se desempeña dentro de la organización, ejecutando adecuadamente aquellas funciones para las cuales está instituido. Y entonces existen en las entidades, existen lo que es los organigramas, donde van las fuerzas y dice, este manda este recibe la orientación de aquel, y así sucesivamente, para que haya una buena organización. Y el poder sobre la organización, entonces, sobre la organización es quién le concede el poder a la organización, o sea, en este caso, quién le concede el poder al Estado. Entonces lo concede la misma sociedad. ¿De dónde viene el poder? De la sociedad. O sea, de nosotros, todos los habitantes que cumplamos 18 años, tenemos el derecho a votar y nosotros le entregamos nuestro poder constituyente primario, que somos nosotros, le entregamos el poder a otras personas que vienen a ser el constituyente secundario y ellos organizan el Estado. Y entonces le damos ese poder. Entonces, esas personas que están elegidas tienen un poder sobre el Estado, porque ellos también imponen su voluntad. En estos momentos, por ejemplo, el presidente y los que están gobernando, ellos tienen un mando sobre la organización, porque ellos son los que están dirigiendo. Eso, para que nos quede claro, en tu familia, ¿quién tiene el poder sobre la familia? Tu papá y tu mamá, que son los que están en estos momentos ahí gobernando, por decirlo de una u otra manera. Se tiene un poder sobre la organización, se tiene un poder dentro de la organización y se tiene un poder que se recibe de la organización, el mandato que se recibe de la organización. Estos serían entonces las clasificaciones que existen del tipo de gobierno o el tipo de poder. Y por último, vamos a trabajar sobre la fuente. Ya la habíamos hablado, pero vamos a hacer desde el punto de vista ideológico. La ideología son aquellas ideas, conjuntos de ideas que nos dicen cómo, de dónde viene el poder y cómo debería manejarse el poder. Entonces recalcamos el origen divino, Dios. Ustedes cuando, por ejemplo, segunda pregunta, que ya dejamos la primera, la biopolítica de Bourdieu, que la consulte, van a buscar la Constitución Política de Colombia y van a leer el preámbulo. Ahí se van a encontrar ustedes con, se habla de un origen divino. Dice, en nombre de Dios. A pesar de la Constitución hecha por los hombres, también se coloca en manos de Dios. Leanla allí. Entonces ahí vamos a ver cómo eso significa que nuestra Constitución actual también tiene un origen divino. Y tiene un origen en el hombre, porque fueron los mismos quienes crearon el poder. Entonces,
la ideología primera se cree que el origen del poder viene de un ser superior, ¿verdad? Ya les dije lo de la Constitución colombiana, un ejemplo, pero en las constituciones antiguas no se tomaba un decreto, sino era esperando, por ejemplo, en el pueblo de Israel, que había un gobierno teocrático. Los hombres, por lo menos, hay ideas que consideran que hay hombres malos y hombres buenos. Entonces el origen del poder estaría en el mismo hombre, sería la segunda. Thomas Hobbes dice que el hombre tiene una conducta mala, el hombre es malo por naturaleza y que esto lo lleva a la guerra. Él describe en su libro El Leviatán, el hombre es un lobo para el hombre. Entonces considera que el poder del hombre, el gobierno siempre es así, de una lucha entre hombres rapaces. Y el hombre bueno, que lo describe John Locke y Rousseau, donde considera de que el hombre nace bueno, pero que no corrompe la sociedad. Sería la teoría de Rousseau. Entonces parten estos autores, que son los modernos, los teóricos modernos, de que el Estado es un acuerdo, el gobierno es un Estado, el gobierno y el Estado son acuerdos. Es un acuerdo entre los mismos hombres. El acuerdo, entonces es lo que se llama el consenso social. Consenso social es que nos ponemos de acuerdo. Y en este caso el acuerdo está representado en la ley. Por eso la ley es válida para todos, porque ese es el acuerdo social. Y las últimas teorías que nos hablan del pueblo, más que todas las teorías democráticas, consideran que el origen del poder está en el pueblo. Pero ese pueblo es muy difuso. En algunas partes se llama nación, en otros pueblos se llama el pueblo, en otras partes se llama el proletariado. Es decir, que el pueblo es, suponiendo que el pueblo somos todos, pero en Colombia, por ejemplo, ¿quién es el pueblo? ¿Qué votan? Los niños, los padres no tienen ese derecho, ¿verdad? Hubo un tiempo en que las mujeres no podían votar, las mujeres en el mundo, entonces no hacían parte de ese pueblo. Entonces, el pueblo es como que una ideología para decir, no, es que el poder que tenemos lo recibimos del pueblo cuando votamos el pueblo. Entonces, el gobernante es un servidor, es un gobernante, servidor del gobierno. Lo hace a través de una voluntad popular, es decir, el contrato social, según John Locke, Rousseau. El derecho también en los tiempos modernos, ya lo dije ahora rato, existe el derecho a levantarse en armas frente a la opresión y la explotación, ya sea que el pueblo otorgue este derecho por fuerza o por vía del voto, o que se hagan iniciativas legislativas, por ejemplo. Cualquiera de nosotros, un grupo de ciudadanos, puede tomar una iniciativa y la manda al Congreso. Hombre, queremos que se cambie esta ley porque no nos gusta. Es posible. O se le entrega al senador o se le manda al presidente de la República. Eso casi no se da porque nosotros por lo general estamos lejos. Entonces el pueblo no toma ninguna decisión a la hora de que se gobierna en nombre del pueblo, pero el pueblo no toma las decisiones, las toman solo los gobernantes. También se puede hacer por medio de un plebiscito, cuando se convoca a un referéndum, un plebiscito, o sea, se convoca al pueblo. Por ejemplo, en el gobierno de Uribe se convocó un plebiscito para determinar si podía seguir o no en el gobierno. El pueblo dijo que no. O cuando se iba a hacer una reforma constitucional hace poco, que también se perdió. Él ganó el no. Cuando en los acuerdos de paz se convocó al pueblo para refrendar una determinada ley, se hace una consulta al pueblo para que el pueblo decida. Entonces, y hay otro que es el cabildo abierto. También está contemplado en nuestra Constitución, como cuando se dio la independencia, se convocaban los cabildos y entonces el pueblo se reunía en una plaza y tomaba decisiones y hablaba y echaban discursos y decidía qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, y se tomaban decisiones y ya los gobernantes las tenían en cuenta. Entonces, eso se da más que todo en las democracias participativas, pero ya les quiero recordar que en nuestro medio, los gobiernos actuales que se llaman de gobierno democrático y que hablan del pueblo, la mayoría son gobiernos representativos. ¿Por qué? Porque hay unos gobernantes que no representan. El pueblo en sí es un convidado de piedra, es decir, ejerce nada más el poder, es el voto.
pero las decisiones en sí, muchas veces el pueblo no las toma. Hay unos mecanismos contemplados en la Constitución de Colombia, en este caso, como son la tutela, el plebiscito, el cabildo abierto, el referéndum, son mecanismos de participación ciudadana que se introdujeron en la Constitución del 91, que son unos atisbos de lo que puede ser una democracia participativa. Apenas estamos transitando hacia ese tipo de democracia. Cuando hay una democracia participativa, quiere decir que nosotros, todos los colombianos, tomamos las decisiones. Por ejemplo, si el presidente ahora va a determinar una ley que diga que hay un día sin IVA y el pueblo dice que ese día no lo queremos, entonces la coge esa idea del pueblo y la transmite en una ley. Pero por lo general ellos no hacen eso, sino que a él se le ocurre que esto es lo que hay que hacer al grupo de que gobierna, o sea, el poder que ellos ejercen sobre la organización, y aprovechan esas circunstancias y estampan una ley. Entonces quiero que eso quede claro entre lo que es un pueblo una democracia participativa y una democracia participativa. Representativa y participativa, que nos hablan de la fuente del poder en el pueblo. Entonces que tengan en cuenta cuál es la función real del pueblo en esas decisiones. Entonces, para culminar, quiero decirles entonces que tienen dos consultas allí que las pueden ir haciendo para tenerlas en cuenta. Las van consultando para que les mande el primer taller del segundo semestre. Van a consultar qué es la biopolítica. Biopolítica, biopolítica, según Bourdieu. Y van a leer el preámbulo de la Constitución, que es lo que dice el preámbulo de la Constitución, o sea, la primera hojita, ya para mirar el origen. Ustedes pueden determinar cuál es el origen de la Constitución, la fuente de la Constitución colombiana, porque después vamos a hablar de los deberes y los derechos de los ciudadanos en los tiempos actuales. Entonces, con esto quiero dar por terminado lo que vuelvo a lo del primer semestre, que nos estuvimos refiriendo al gobierno, al poder. Muchas gracias.